Mi hermano, muy buenos días. Buenos días. Realmente gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos, ¿sí? También de poder tener la oportunidad de seguir compartiendo estas enseñanzas que estamos viendo juntos semana tras semana, ¿no? y que encontramos aquí en nuestra confesión de fe, muy útil. Hermanos, a veces es sorprendente cómo lo que podemos estar estudiando de pronto no lo podemos experimentar de manera más vivencial, más real, ¿no? Y esta semana ha sido particularmente notorio, al menos en cuanto a mí, lo que yo puedo decir, hermanos, entre, ¿no?, situaciones un poco difíciles en cuanto a luchar con la pecaminosidad, con las tentaciones, pero al mismo tiempo también ver la gracia de Dios socorriéndonos, ayudándonos, ¿no? Y así poder continuar, hermanos. Leí la confesión, ¿no? Y no sé si llegaré a tocar esta parte, ¿no? Pero era interesante ver, ¿no?, que viendo este tema de la providencia, hermanos, ver que el Señor inclusive pudiera, ¿no?, como dice en el párrafo 5, dejar por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él. Amén. Hermanos, y eso es bueno. Eso es bueno, cada día ser despojados de alguna confianza, en alguna medida, por más ínfima que sea, en nosotros, para confiar completa, enteramente en nuestro Salvador, en sus méritos. Amén, hermanos. Yo no sé si usted tiene a veces la sensación de sentirse tan desposeído en sí mismo de cualquier mérito para solamente mirar a Cristo en toda su suficiencia. Y qué bueno es cantar cánticos como el de Hebreos, ¿no?, donde se nos recuerda, ¿no?, teniendo tal sumo sacerdote, ¿no?, que traspasó los cielos, ¿no?, teniendo tal sumo sacerdote. Acerquémonos pues, ¿no?, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Pudiera ser mal entendido esto, ¿no?, de que, ¿no?, como a veces los incrédulos puedan objetar diciendo que solamente tú confías en tus pecados y ya, eso es todo, ¿no? De eso se trata. Pero nosotros sabemos que no se trata de eso, hermanos, porque lo experimentamos. Sí, cuando pecamos de alguna forma, nos damos cuenta que hemos pecado. Es horrible experimentar, hermanos, las consecuencias del pecado en nuestra conciencia, en nuestra alma. Pero también, al mismo tiempo, cuán consolador es ver la suficiencia de Cristo, hermanos, en nuestra vida. Y eso nos va llevando cada vez a una confianza más, no plena, hacia Él. De eso se trata, hermanos, la vida cristiana, ¿no? Hay tanto un ingrediente a veces como de sinsabor por causa del pecado, pero también de gozo, de paz, ¿no?, de esperanza por causa de Cristo, ¿no?, y su obra a favor de nosotros, hermanos. Amén. Amén. Vamos a seguir hablando entonces de la divina providencia. Vamos a continuar, ¿sí? Siempre sé dónde voy a empezar, pero casi nunca sé dónde voy a terminar o hasta dónde voy a avanzar, hermanos, así que les ruego su paciencia. Bien, pero permítanme también pedir ayuda al Señor, ¿sí?, en este momento para seguir meditando en su palabra. Vamos a ponernos de pie, hermanos, ¿sí? Un momento, por favor, les ruego, por lo que puedan hacer, ¿sí? Vamos a orar para seguir entendiendo este tema de la divina providencia.
Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad de poder reunirnos en tu nombre. Señor, tu iglesia, Señor, es ese pueblo redimido. Pecadores que han sido sacados, Señor, de la escoria, Señor, del fango, Señor, para ahora ser traídos, Señor, delante de tu presencia y ahora empezar a admirarse, Señor, a meditar en ti, en tus hechos, en tus obras, en tu voluntad revelada, Señor. Padre, y eso es lo que en esta mañana, Señor, tú nos permites hacerlo. Pero rogamos, como es menester hacerlo, Señor, que al meditar en tu palabra necesitamos ser habilitados, capacitados para poder entender, Señor, estas verdades. Que no solamente la parte intelectual, Señor, de nuestra mente pueda ser beneficiada, pero también, Señor, nuestra alma sea maravillada, cautivada y guiada a toda obediencia, Señor. Padre, ayúdanos en esta hora. Vivimos en un mundo difícil, Señor. Tenemos enemigos poderosos, pero, Señor, tú has prometido ayudarnos, guiarnos, Señor. Aunque el camino sea difícil, Señor, aunque el camino parezca, Señor, ser muy complicado por momentos, pero tú has garantizado que vamos a llegar hasta el fin, Señor. Y Señor, yo te ruego en esta hora, esta bendición, Señor, para mis hermanos presentes, para mi persona, Señor, que tengo la responsabilidad de poder guiar estas meditaciones, esta enseñanza, pero también ruego por todos aquellos que tú has llamado para tu obra, Señor, y tienen esta oportunidad, privilegio y responsabilidad. Ayúdanos donde quiera que se encuentren, Señor, y tu iglesia, tu pueblo sea edificado, Señor. Tu iglesia sea santificada por medio de la verdad, Señor. Y tu nombre sea glorificado de esta manera, Señor, aún en este tiempo en que estamos, Señor. ¿Cuánto más lo necesitamos ahora, Señor? En el nombre de Jesucristo yo le ruego así esta bendición, Padre. Amén, Señor. Amén. Amados, tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Bien. En la divina providencia es el tema que nos está manteniendo ocupados en estas semanas, ¿sí? Para recordar siempre, ¿no?, lo que estamos viendo. El tema tiene que ver con el obrar de Dios en este mundo que Él ha creado. Siendo creador, Él tiene toda la autoridad, la libertad de gobernar, y ciertamente lo hace. Nuestro mundo no es un mundo donde simplemente fue creado y fue dejado, hermanos, al azar. ¿Cuál reloj construido de manera muy complicada, muy trabajosa, pero luego es dejado andar solamente para que funcione, ¿no?, debido a ciertas regulaciones? Hermanos, vamos descubriendo por medio de las Escrituras que este mundo que el Señor creó, Él la gobierna. Amén, hermanos. Él la rige, ¿no? Él la preserva, la sustenta, ¿no?, y hace que todas las cosas que sucedan estén actuando conforme a un propósito determinado de antemano. Amén, hermanos. Vimos algunas cosas. La confesión reconoce que la presencia de Dios, ¿no?, ese atributo de Dios, de conocer todas las cosas de antemano, por el hecho de que Él también las ha decretado, ambas, la presencia y el decreto de Dios, es la causa primera de todo cuanto acontece, ¿sí? De todo cuanto acontece, ¿sí? Pero reconoce también que aun cuando la presencia y el decreto de Dios es la causa primera, ¿sí?, es decir, el origen de todo cuanto sucede, sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias. ¿A qué nos referimos con causas secundarias? Algunas cosas podemos ver. Dios ha establecido primeramente voluntad en el ser humano. El ser humano es un ser responsable, ¿no? Lleva a cabo acciones de las cuales hay responsabilidades, positivas, negativas, pero las hay.
e influye en todo cuanto también sucede, pero son las causas secundarias. También se puede considerar las causas secundarias a las leyes naturales que Dios ha establecido. Vimos, ¿no?, acerca de cómo funciona, hablando del mundo natural, ¿no?, cómo funcionan las leyes, hermanos, ¿sí? Y así, inclusive también el accionar, ¿no?, de las huestes angelicales de maldad, ¿no?, causando pues que, ¿no?, gran medida de la maldad se manifieste, ¿no?, y los hombres también involucrados en ella, ¿no?, y así, hermanos, pero esta providencia de Dios no obstante llevándose a cabo por medio de estas causas secundarias, ¿sí? Vamos a entrar a eso, lo que vimos hasta la semana pasada. Párrafo 3 nos dice, vamos a nuestra confesión de fe, ¿sí? Confesión de fe, hermanos. Lo que tengo, por cierto, es lo mismo, solo que usted lo tiene un poquito más pequeño, ¿sí? Solo que como yo ya, hermanos, la edad pesa, ¿sí?, los ojos también están fallando, así que el hermano Stuart amablemente me consiguió uno de letras mucho más grandes, ¿sí? Y no sé si ustedes tienen ese problema, sería bueno que de repente le soliciten a él. Podemos de repente devolver el costo, ¿no?, de estas impresiones, ¿sí? No sé si es de ventaja para ustedes, pero de pronto el tamaño, ¿no? Pero no hay problema, hermano, porque aunque los jóvenes están acostumbrados siempre a los pequeños, ¿no? Su Biblia ya está reducida en una pantallita bien chiquita, ¿no? Espero que no sea por motivo de que se avergüencen, hermano, eso sí sería lamentable, ¿sí? Les hice reír, pero también les debo contar. Ya. Bien, hermano, siempre es bueno recordar eso, ¿sí? Ahora, bien, el tercer párrafo dice ahí, el punto 3, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Y cuando hablamos de providencia ordinaria, tiene que ver con las causas secundarias, con aquello que funciona de manera natural, no naturalmente establecida, ¿sí? Ahora, dice ahí, sin embargo, noten, hermanos, no pierdan pongan atención, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, ¿sí? Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y aún contra ellos, según le plazca. Alguien que no es creyente podría cuestionar esto, impugnar esto. No le puede gustar la idea. Pero nosotros vamos a ver, hermanos, cuán consolador, ¿no?, cuán bueno es que así sea. Amén, hermanos. Ahora, vamos a entender también algunos detalles que no es habitual, y a veces por no entender bien esto, a veces hay ideas un poco disparatadas, ¿no?, que se forman en los creyentes, y quién sabe nosotros mismos teniendo expectativas acerca de lo que Dios debe hacer o no debe hacer, ¿no? Y de pronto a veces terminamos confundidos, ¿no? Y es una situación muy triste ver cristianos confundidos, hermanos, ¿sí? Haciendo cosas, creyendo cosas que no, la Biblia no afirma, o a veces por no entender. Y la providencia es un tema, hermanos, que tenemos que admitir, contiene algo de misterio entre el hecho de que Dios es el que determina todas las cosas, como vamos a ver un poquito más adelante, y no obstante hay responsabilidad también en el ser humano, que no son los agentes secundarios, ¿no?, llevando a cabo aún los designios de Dios, pero con toda responsabilidad, ¿sí? Vamos a examinar esta declaración. Dios se vale de medios. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a ver algunos textos ahí. Voy a tomar dos textos en esta parte. Hechos 27, capítulo 27, versículos 22, 31 y 44. Alguien que lo pueda leer rápidamente, hermanos, ¿sí? Y alguien más que está atento, hermano, y tiene la oportunidad también de participar, pueda leer otro texto, Isaías 55, 10 y 11, ¿sí? Pero nos ubicamos ahí con el libro de Hechos, capítulo 17.
Bien, ¿estamos ahí? La confesión de fe, hermanos, reconoce, nuevamente vamos a ver por estos versículos, el hecho de que Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, ¿sí? Hace uso de medios. Dios se vale de medios, ¿no? Nosotros podemos entender esta verdad por medio del hecho real de que nosotros igualmente, en cierta medida, para llevar a cabo cosas, nos valemos de medios. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Tal vez en un principio la vida era un poquito más complicada, puesto la tecnología no era muy avanzada, era algo rudimentario, ¿no? Pero ahora, hermanos, con este avance del conocimiento, de la tecnología, en todas las áreas, hermanos, de la vida del ser humano, las cosas se han hecho un poco más sencillas, en cierto sentido. Amén, hermanos. No obstante que hay dificultades también, pero a veces va creando ciertas convicciones equivocadas en las personas, en las generaciones, como la de nuestros tiempos, ¿no? Una generación donde cree que todo lo puede alcanzar ya, piensa que no tiene límites, puesto que el avance que ha conseguido es significativo. De pronto la idea engañosa también se filtra ahí. Y punto, vamos a llegar en un momento, quién sabe más adelante, un poco más, solo Dios lo sabe en qué medida, pero el hombre cada vez más independiente de Dios, cada vez más Dios en su mente, lejos de Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensa que todo lo puede hacer. Aunque ya vemos vestigios de esto, ¿no? Por ejemplo, vemos a Nabucodonosor con todo su poderío diciendo: yo lo he hecho todo, ¿no? Ahora, una situación similar a estos tiempos, ya, hermanos, ¿qué cosas no se puede alcanzar ahora? A veces lo que era parte de la ciencia ficción en el pasado, ¿no? Como cosa un poquito lejana, ahora ya lo vemos cada vez más cercano, ¿no? A veces bromeamos con Caleb, le gustan algunas cosas de la tecnología y él quiere inventar un traje igualito al de Iron Man. Bromeamos con él. A ver si lo logra, sí. Pero igual, a ver si lo logra, pero ha de reconocer que Dios es el que da la servir al fin y al cabo y que nada nace de nosotros mismos fuera de Dios, ¿sí? Hermano, y así, ¿no? Dios se vale de medios, recordemos eso, ¿sí? Vamos por partes. Dios usa los medios. A ver, ¿quién lo tiene? Hechos 27, 22, 31 y el 44. Esos versículos mencionados solamente. ¿Ya está? ¿Alguien, hermanos? Tengo Isaías 55. Ya, a ver, entonces lo voy a leer yo, ¿ya? A ver, hermano, 27, versículo 22, el 31 y el 44. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no me han hecho de bien de vosotros, no solamente de la nada. El otro es 31, ¿no? 31. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en andar con vosotros, no podéis salvar. Y a los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Bien. ¿Se acuerdan de esta circunstancia? Pablo está siendo llevado a Roma, ¿sí? Dios le había asegurado algo, ¿no? Definitivamente él iba a llegar a Roma. Él, cuando escribe Romanos, tal vez no estaba pensando exactamente cómo va a llegar, ¿no? Porque él inclusive tenía planes de irse a España. Ahora es este asunto en otro momento que se podría ver si llegó o no llegó, ¿no? Entre su primer arresto y segundo arresto, ¿no? Pero el asunto es que él llegó, hermano, ¿no? Ahora, el viaje era sumamente peligroso, lleno de dificultades, como vemos, ¿no? Pero es una confirmación a lo que reconoce la confesión de fe en cuanto a este tema de la providencia ordinaria, donde hay uso de medios. ¿Cuál era el medio para que Pablo llegue a Roma? Vía marítima.
Hubo dificultades que parecían peligrar, ¿no?, esa orden divina, sí, en un sentido aparente, porque imagínense, ¿no?, peligros en alta mar. Hermanos, muchos barcos no llegaban a su destino. Muchos barcos, muchas naves ahí no llegaban a su destino. Simplemente eran desbaratadas por las fuerzas, ¿no?, establecidas en la naturaleza, ¿no?, el viento, el mar y todo lo demás. ¿Y ahí quién se puede salvar? Y simplemente pues la misión quedaba deshecha. Pero vemos que lo que Dios ha establecido, y Pablo dice pues ahí, ¿no?, animándoles, exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, ¿no? Y el versículo 23 nos explica la convicción de Pablo, por qué él afirma lo que afirma. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. De llegar vamos a llegar, de todas maneras. Más adelante se ven las dificultades. Versículo 44 ya es un resumen de la historia de ese viaje, ¿no? Dice que al final terminan salvándose a duras penas, abrazados ahí algunas tablas de ya la nave deshecha, ¿no?, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Dios hace uso de medios, hermano. Bueno, ahí está el barco. Aparentemente no iba a llegar en medio de esta dificultad. En otras circunstancias era posible que ese viaje hubiera sido interrumpido, pero hermanos, la providencia de Dios ordenó eso. Y ordena por medio de medios, se vale de medios, en este caso por medio de este viaje, por medio de esta forma, ¿no? Pero finalmente llega, ¿sí? Llega. Pero hace uso de medios, ¿no? Hace uso de medios. A veces la imaginación, muchas veces no gobernada por las escrituras, nos podían llevar. ¿Y por qué de repente? ¿Se acuerdan cuando Felipe fue? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Por qué Dios no procede así? ¿No? Y como le decía, a veces, si no entendemos bien el obrar de Dios, hermanos, ideas disparatadas quizás podría surgir otra vez. ¿No? ¿Podríamos esperar que suceda algo como eso? ¿Es una regla común que Dios proceda así? ¿Y por qué Pablo no fue trasladado de esa manera? ¿Sí? ¿Pudiera haberlo hecho? Sí, si hubiese estado en su voluntad perfecta y no, o sea, bien podría ser. Si estuviera en la escritura, magnífico. Amén, decimos eso. Dios diciéndonos lo que está haciendo. Pero en este caso mostrándonos, ¿no?, cómo obra su providencia ordinaria, hace uso de medios, ¿sí? Hace uso de medios. Isaías 55, 10, 11, léalo, hermano, por favor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. De manera ordinaria, ¿cómo crecen las plantas? Hay un ciclo, ¿no, hermanos? Hay elementos que se necesitan, lluvia, calor, ¿no? Hay leyes, ¿no?, en la naturaleza implantada que hacen que cómo va, ¿no?, a crecer esta planta. No vamos a hablar de la fotosíntesis y todas esas cosas. Entendemos eso, ¿no?, de todo ese procedimiento. Vamos a hablar de la raíz y todo eso. Y Dios utilizando esa situación ordinaria, ¿no?, para decir que su palabra es igual, ¿no?, que tan seguro eso sucede, igual su palabra no vuelve vacía. ¿Amén, hermanos? Pero esa planta crece por medio, ¿no? Hay un ciclo natural, se necesita de medios para que eso suceda, y Dios ha provisto esos medios también. Amén, hermanos. Y bien
podemos ver pues la razón de esta afirmación y podemos estar de acuerdo, hermanos, lo que está diciendo ahí y reconocer eso. Sí, Dios hace uso del medio de manera ordinaria, ¿sí? De manera ordinaria. Ahora vamos a lo siguiente. Voy a saltear lo que dice Oseas, hermanos, por cuestión de tiempo. No sé, el tiempo está corriendo muy rápido. Está O adelantado. menos, o está adelantado, hermano, no sé qué está pasando. He dicho pocas cosas y ya corrió bastante el reloj. Bien, pero estamos en la hora, hermano. Wow. Ahora, sin embargo, dice la confesión de fe, a pesar del hecho de que de manera ordinaria Dios usa medios, sin embargo Dios, hermanos, tiene la libertad de obrar sin ellos. ¿Sí? Por encima de ellos. Esto es bueno reconocer, de obrar sin ellos. Oseas 1:7, por favor, rápidamente. Amén. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Amén. ¿En una batalla qué se necesita, hermanos? ¿Ah? ¿Qué se necesita en una batalla? Soldados, Arma. armas. El ejército contrario tiene 10,000, pero ¿quieres asegurarte de ganar esa batalla? 20,000. ¿Qué vas a hacer? Más. ¿Verdad? Algo ordinario. ¿Sí o no, hermano? ¿Se da cuenta? Ahora, ¿pero qué dice el Señor? ¿Cómo los iba a salvar? Sin participación Sin de humanos. participación de ellos. Y vemos testimonios. En algunas ocasiones simplemente el ángel de Jehová exterminando toda una multitud de enemigos. Y ellos salen, ¿qué encuentran? Puros despojos. No tuvieron que batallar. Ahora, ¿tenían que esperar todo el tiempo que fuese así? No. Hermano, sería negligente de nuestra parte. Esperar comida, pero... Ahora, esto es alguna implicación práctica que podemos observar en nuestros tiempos. ¿No hay personas acaso que dicen, bueno, yo salgo con mi Biblia, de pronto el Señor me está mandando a los barracones, un lugar muy peligroso? Ya, no vamos a ir a los barracones, pero vamos a Villa Salvador, ahí por la periferia, hermano. Y sé lo que estoy hablando porque ahí, en mis asaltos, las veces que me han asaltado, ha sido por esos lugares. Ahora, cargo mi Biblia, ¿no? Y solamente confío en el hecho de que estoy cargando mi Biblia, voy a pasar por esos lugares peligrosos. Con toda la seguridad, con toda la certidumbre de que no me van a asaltar. A veces Dios ha librado, ciertamente. Amén, hermanos. Pero mi proceder, digamos, normal, conforme a la Escritura, sería: voy a pasar por ese lugar simplemente confiando en mi Biblia. Porque, quién sabe, la próxima ni la cuentes. ¿Verdad, hermanos? Puede haber una tensión entre el hecho de reconocer, sí, Dios me libró y hizo de esta manera, en esta ocasión, pero de manera normal es que hay mucha probabilidad de que te roben, no sé qué pueda pasar. ¿Sí o no? Hermanos, tenemos que entender esto y adquirir sabiduría, ¿no? En nuestra manera de proceder. Sí, Dios me ha librado. Me maravillo de eso. Pero eso no me lleva a ser negligente. ¿De cuántas situaciones así el Señor nos ha librado? ¿Quién sabe? Ni siquiera estamos conscientes de eso, hermanos. Pero hermanos, Dios nos dice que debemos ser cuidadosos, precavidos, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no entendemos esto? A veces podemos vivir de una manera descuidada, una idea disparatada, nuestra mente se está guiando los actuales, ¿sí? Jóvenes, tienen que estudiar para dar un buen examen, ¿es cierto? ¿Cierto? No estudio, el Señor me va a iluminar. No pensé que... Eso es insensato, hermano. La providencia de Dios me va a ir. Estoy estudiando la providencia. Él gobierna. Y el pastor dijo que sí, él hace uso de medios, pero también tiene la libertad de hablar sin ellos. ¿Quién sabe? No, ¿quién sabe? Estás corriendo riesgos. No te esperas de El Señor usa medios.
que Él puede obrar sin ellos, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Y gloríate en eso, maravíllate en eso. ¿Sí? Pero eso no nos lleva, hermanos, a ser descuidados en cuanto a nuestra responsabilidad. Y Lucas también está ahí, 34 y 35, recordemos algo ahí. ¿Sí? La Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, sin participación de varón alguno, ella concibió. O sea, Dios puede obrar sin medio. Obró en esta ocasión en particular sin medio de un agente humano que era complementario, ¿no? En este caso Adán, José. ¿Se dan cuenta? Y simplemente concibió, cumpliéndose así sus propósitos. ¿Se dan cuenta cómo obra Dios? Nuevamente, ha establecido de manera ordinaria medios, ¿sí? Medios. El trabajo es un medio por el cual somos sustentados por el Señor. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? Las habilidades y capacidades que nos ha dado. Pero también Dios está obrando, hermanos, providencialmente, seguramente en las oportunidades que se nos presenten en el camino. Pero el medio es ordinario. Pero no obstante, Dios puede obrar sin ellos, como vemos en estos textos bíblicos. Puede obrar por encima de ellos también. No solamente sin ellos, por encima de ellos. En Romanos capítulo 4, versículos 19-21, lo voy a mencionar, ustedes conocen, hermanos, la mención que Pablo hace ahí en cuanto a Abraham como ejemplo de fe, ¿no? Y menciona esta situación particular en su vida. Él ya está muy anciano. Primera imposibilidad, ¿cierto? Número 2, Sara. No solamente es anciana, también hay un problema mayor. Es estéril. No. Pero no dudaron de eso. No dudaron porque Dios había asegurado algo, en este caso puntual. Vas a tener descendencia. Vas a tener descendencia. Ahora, en un sentido es imposible, pero ahí están los medios. Ahí está un hombre y una mujer, ancianitos ellos, ¿sí? Ahora ya no te imaginas otros detalles que ya no conviene, hermanos, pensar, ¿sí? Ese es el asunto de Abraham y Sara, su deleite y todo lo demás. Pero ancianitos ellos. Y al final Dios lo utiliza y sale y continúa la promesa, con la descendencia ahí, Isaac. Y ya vemos toda la historia para abreviar. La confesión reconoce, ¿sí? Que aún en este obrar providencial de Dios, que de manera natural hace uso de medios, pero Él tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos, como vemos en este caso el caso de Abraham y Sara, ¿sí? Pero también puede obrar contra ellos. ¿Qué les parece? Los incrédulos dicen, no, hay otra explicación. Hay otra explicación. Cuando hay un obrar de esta naturaleza o de este sentido, ¿no? Que suceden cosas contrarias a lo establecido, a la razón. Tenemos textos aquí, son algunos, pudieron mencionar muchos más. Éxodo 3:2-3, voy a mencionar, hermanos, por cuestión de tiempo. Por favor, lea su confesión de fe en casa, revise los textos, siga maravillándose la verdad que encuentra ahí. El Señor se le aparece a Moisés en el desierto y hay un hecho inusual que desafía las leyes de la física. Un arbusto seco es natural que se queme con facilidad, ¿cierto, hermanos? No hay nada extraordinario en eso. Pero aquí sucede que Moisés ve una zarza, ¿no? Una planta ahí del desierto, con toda probabilidad seca, pero está prendida en fuego y no se consume. Lo normal es que se consuma, que se queme, pero esta no se consume. Dios obrando un prodigio, y en este obrar providencial, ¿no? Llevando a cabo su voluntad, siguiendo el curso de la historia,
hermanos, ya en este punto, ahí está Moisés. Dios cumpliendo su promesa para con su pueblo de libertarlos, ¿no? Iban a servir 400 años a Egipto, iban a estar en esclavitud. Yo te libraré, te sacaré con mano fuerte, y ahí vemos esta parte de la historia, el obrar providencial de Dios. ¿Cómo obra? Muchas veces de manera natural, por medios establecidos. Nuevamente, siendo Dios, Él puede obrar sin ellos, por encima de ellos, y en este caso, como estamos viendo, contra ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Vas a esperar que siempre Dios se pueda mostrar de esta manera en tu vida? ¿Ah? Daniel 3:27 nos habla acerca de los amigos de Daniel, ¿no? No de Daniel Roma, ya está en este tiempo. Son echados a un horno de fuego, hermanos, esa carne no iba a servir para nada, ¿sí? Puro carbón nomás. Eso es lo que se esperaba, porque el fuego era tan intenso. ¿Están escuchando, hermanos? ¿Se acuerdan la historia? El que está echándolos, el mismo murió. Pero ellos caen en medio del horno y son preservados. Salen, hermanos, ni una pizca de olor. No es como cuando el arroz se quema en casa, ¿no? Empieza a quemarse y ya está ahí abriendo. Ellos salen, hermanos, ningún daño. Dios obrando providencialmente. Pero ten cuidado, no estés ayudando en tu mente. Ojalá el Señor hiciera eso. Seguramente he hecho cosas también interesantes que ni cuenta nos damos, hermanos. Solo la eternidad revelará cómo el Señor ha ido obrando, y nosotros ni cuenta nos dimos. Hemos estado afligidos de repente, ¿no?, en alguna situación. ¿Y cuándo voy a salir de esto? ¿Y cómo no viene la ayuda? Y pronto, oh, si el Señor hiciera esto y aquello. A veces cuando estamos orando, no sé si le pasa lo de Gedeón. Señor, que el vello se mantenga seco, que llueva en todo lugar. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Lo del vello. Y para asegurarlo, el hombre era todavía duro de creer, ¿no? No duro de matar, sino duro de creer, hermano. Porque de pronto está pidiéndote a Santa Cruz, Señor, esta vez que no, que llueva, pero solamente el vellón se moja y todo lo demás esté seco. Y el Señor le concede. Nuevamente, no esperemos que eso suceda. A veces tiene la tentación, ¿no?, de querer que algo así suceda. Señor, estoy orando por algo que no entiendo muy bien. Señor, quisiera conocer tu voluntad, ¿no? Y poco más falta para que esté como Gedeón, Señor, que haga. No es, hermano, entendemos que estas son situaciones particulares, que Dios le ha placido obrar de esa manera. Pero Dios hace uso de medios naturales. Eso es lo normal, hermano, que nosotros por el cual debemos conducirnos, sin ignorar que Dios, en su soberana voluntad, puede obrar sin ellos, por encima de ellos y aún contra ellos. Amén, hermanos. ¿Sí? Parece un poco que hay una tensión, ¿no? Pero no debería ser, hermanos. Pero definitivamente vamos a maravillarnos en aquel día, hermanos, cuando vemos cómo Dios nos ha conducido, hermanos, cómo Dios nos está llevando a cabo. ¿Quién sabe? Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir, cuando vemos la implicancia de esta verdad en nuestras vidas, a la luz de lo que vemos, ¿no?, en la palabra y lo que ha sucedido en el pasado, hermanos, consuela. Sí, a veces no es fácil encontrar consuelo a primera vista, pero de pronto sí, el Señor también está conduciendo, nos está guiando. Y a veces como que el Señor nos da pequeños atisbos, ¿no? Hay pequeñas muestras de cómo está librándonos, cómo está ayudándonos, ¿no?, en nuestro caminar, en nuestras dificultades, ¿sí? A veces el auxilio parece no venir. Quisiéramos que las situaciones difíciles cambien de pronto. Y sobre todo cuando demora, nos llenamos de impaciencia, ¿no? Pero hermanos, Dios es el Dios de toda providencia. Él sigue gobernando su mundo y nuestras vidas. Nosotros somos parte de este mundo. Ahora, algo más. Permítanme 10 minutos más, hermanos. Sí, voy a tomar su tiempo, hermanos. Sé que ustedes son personas muy ocupadas, muy importantes. El domingo son solicitados en gran manera. Tienen tantas cosas que hacer el domingo, precisamente, porque el día de semana tienen tiempo para eso. 10 minutos, hermanos, ¿sí? Ahora, ¿pero qué vemos más?
El poder omnipotente, párrafo 4, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia, hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Amén, hermanos. Ahora, esta providencia revela también cosas, hermanos, acerca del carácter de Dios. Vemos su poder omnipotente, su sabiduría inescrutable y su bondad infinita, ¿no?, manifestándose, hermanos, en su providencia. Y lo vemos de principio a fin, de la historia del primer hombre que Él creó con toda su caída hasta, hermanos, al final de los tiempos. Pero hablando acerca de la caída y de las demás acciones pecaminosas inclusive, tanto de los ángeles como de los hombres. Romanos nos recuerda, hermanos, en el capítulo 11, versículo 32 al 34, rápidamente, hermanos, por favor, corramos un poquito ahí. 11. Revela lo siguiente, hermanos: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios muestra su misericordia con todos. Oh, profundidad de las riquezas, ¿de qué? De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? En la providencia, hermanos, se revela todo esto. La providencia pudiera ser cuestionada, hermanos, por muchos que no conocen al Señor. ¿Quién sabe por los creyentes por no entender, hermanos? Porque no alcanzamos a entender bien. Pero, hermanos, en la providencia se revela estas cualidades de Dios: su poder omnipotente, su sabiduría inescrutable, su bondad, sus misericordias, su cuidado. Amén. Siempre debemos recordar eso, hermano. No es fácil, tenemos que admitir. A veces caemos en la desesperación cuando las dificultades nos apremian, cuando a veces somos sometidos, ¿no?, a situaciones de prueba y parece que la respuesta, el auxilio no llega pronto, hermanos. Pero hemos de recordar las Escrituras: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Será, hermanos, que en la eternidad, teniendo una vista mucho más clara de todas las cosas, quién sabe, nos reiremos de nosotros mismos? ¿Y cómo estuvimos? Desesperados, angustiados, la fe menguada, ¿no? Hermanos, nos hace bien pensar en la providencia de Dios, aún en nuestros actos, en nuestros desatinos, en aquellas cosas que de repente nos avergüenzan, hermanos. Esto no nos estimula a vivir de manera pecaminosa y de manera descuidada, sino, hermanos, aún en encontrar consuelo a causa de nuestras debilidades, y que Dios pudo ordenarlas, enderezarlas para sus buenos fines. Amén, hermanos. Gloria sea a Dios, hermanos, por estas verdades. ¿Cómo entendemos acerca del perdón de Dios si no existe, hermanos, la realidad del pecado? ¿El mundo creado lo puede revelar? ¿El orden natural lo puede revelar? La misericordia, la bondad de Dios, su paciencia tan grande, su ira justa, su ira perfecta. Podrían caer, pero eso de condenación eterna no parece ser muy duro, es un Dios de amor. Pero no se ve la gravedad del pecado, lo horrible que es el pecado. No nos ayuda a entender por qué Dios aborrece el pecado, hermanos. Qué contraste: la criatura en su estado caído ama el pecado, pero Dios lo aborrece. Para una criatura que ama el pecado y escucha que Dios aborrece el pecado, es una cosa, ¿no?, de sorprender en sobremanera.
Amados, debemos reconocer que hay algo de misterio. Aún los mejores escritores, ¿no? Calvino y otros más reconocían, ¿no? A veces no entenderlo porque sea contradictorio, sino por el misterio que encierra. Pero es un hecho, hermano. Ambas cosas son ciertas. Dios obrando en su mundo, determinando todas las cosas, y los medios que Él ha ordenado, hermanos, por en este caso los hombres y aún los seres angelicales caídos, con plena y total responsabilidad, actuando conforme a esos designios, pero siendo ellos responsables. Responsables. Algo de esta responsabilidad podemos entender de repente en nuestra vida práctica, pero lo que hemos sido padres, ¿no? Los jóvenes que un día serán padres por la gracia del Señor. Por ejemplo, los niños. ¿Hay alguna exigencia moral que le puedo hacer vamos a poner a Priscila como ejemplo en esta mañana? ¿Podemos hacerle una exigencia moral? No. ¿Sí o no? No. A ver, si Caleb rompe un vaso, ¿no? Un vaso que costó, hipotético, $1. que costó pues, no sé, con mucho esfuerzo, 5 soles. Ya. Y Priscila rompe otro vaso que compramos, ya eran 2 vasos de 10 soles, ya son 10 soles que se dan. ¿Contra quién de pronto vamos a reaccionar de una manera más severa? ¿Por qué? Porque él es consciente. ¿Se dan cuenta? Lo cual no excusa a Priscila, ¿no? Absolutamente, porque a medida que va creciendo, va adquiriendo responsabilidad moral sobre sus actos. Y es responsable. A veces mis hijos he tenido que aclararles esto, porque, pero papá, pero con los pequeños eres un poco más blando. Me tengo que explicar esto. Tú eres más grande, tú ya entiendes. Ya deberías entender. Por lo cual eres más responsable. Hermanos, y como decía, nos recordaron nuestro hermano, a medida que se nos concede mayor entendimiento, somos más responsables. Dios nos bendice más, dándonos más luz, pero también somos más responsables. Amén, hermanos. No estamos exentos de eso. Es una situación un poco incómoda. Dice que de todo lo que digamos y si enseñamos mal, nos vamos a dar cuenta de eso. Hay responsabilidad. No, pero Dios me llamó, ¿no? Él quiso que yo predique su palabra, que sea predicador su pastor, un pastor en su iglesia. Así que todo lo que ella no tiene nada que ver conmigo. Él lo quiso. No puedo decir eso. No puedo apoyarme en eso. A veces cuando pecamos, otra vez estaba hablando con mi esposa, pero de pronto perdí la paciencia y mira, le dije esto. Es fácil a veces excusarse. No, pero otra persona provocó. ¿No? Pero tú y yo, hermanos, en el fondo entendemos esto. No tengo razón alguna para excusar. Puede ser entendible, sí. Pero no puede justificar, hermano. Porque igual el Señor me dice, debe ser paciente. No debe responder con ira, airaos, pero no pequéis. ¿Se dan cuenta? Es el cristiano, hermano, que ha entendido. No se excuse diciendo, bueno, al final Dios permitió eso y bueno, ya, yo reaccioné así. No tiene nada que ver conmigo. No, sí tiene que ver con nosotros, porque está en nuestra responsabilidad. Y está el testimonio del Espíritu Santo, hermano. Ha sido contristado. ¿De verdad cuando pecamos eso? Hermanos, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún desde la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísimamente y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Es una pena, hermano, pero vamos a acabar aquí, ¿sí?
Me quedé en la mitad entonces del párrafo 4 y el Señor permite a la próxima ocasión poder seguir meditando en él. ¿Sí? Amén, hermanos, ya me pasé más de 10 minutos. A ver si se van a enojar. Vamos a ponerlo aquí ahora. Aunque eso sea la providencia de Dios. Tengo que soportar, no se preocupen. Vamos a dar gracias. Despide el culto, hermano, de una vez porque ya sí, hermano. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por este tiempo, Señor. Nos quedamos cortos al tratar de entender tu palabra en cuanto a su extensión, pero nos maravillamos de esto que ha sido mostrado. Hay cosas que son tan claras y a partir de lo claro, Señor, debemos entender lo que a veces no es fácil, Señor. Sigue ayudándonos, Señor, aunque debemos admitir que hay un elemento de misterio. Pero podemos creer por tu gracia, Señor, y cuando hemos visto este tema, Señor, que aún las acciones pecaminosas están dentro de tus decretos, sin que tú seas autor de maldad. Tú eres perfecto, tú eres santo. De nosotros es la maldad, de nosotros es la mancha, Señor, tenemos que reconocer, como dice el autor, Señor, en los Salmos. Gracias te damos en esta mañana por ser bueno con nosotros, Señor, y ayúdanos. Que esta verdad de la providencia, Señor, siga ayudándonos, porque lo vemos en nuestro diario vivir, Señor. Y Señor, a lo de esto podemos también intuir que algún día, Señor, las cosas serán mucho más claras. Entenderemos lo que no hemos entendido, Señor. Padre, gracias una vez más. Padre, llévanos a casa con tu paz y cuidado. Permite también que en la tarde podamos continuar juntos. Aquellos que no han podido estar, Señor, puedan estar en la noche. Señor, gracias una vez más. Que gracia y paz, Señor, nos siga guiando, nos siga conduciendo. Señor, en nombre de Jesús, amén.